Hoy las castañas se van a convertir en una deliciosa receta. Las castañas son los frutos del castaño, cuyo nombre científico es Castanea sativa. Estos frutos secos son deliciosos y muy versátiles en la cocina. Hoy se van a convertir en una torta, pan dulce o budín increíble. Así que ahora vamos a la cocina. Las deliciosas castañas se han convertido en harina. Sí, estos deliciosos frutos se pueden convertir en harina. El proceso es muy fácil. Ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace del video donde les cuento bien cómo hacer harina de castañas. Igualmente, al finalizar este video se los voy a dejar. Ahora les voy a presentar todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta. Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta. Ahora les cuento qué ingredientes son y cuánta cantidad de cada uno de ellos vamos a necesitar para hacer esta receta. Por acá tenemos el ingrediente estrella de esta receta, 200 gramos de harina de castañas. Por acá tenemos 150 gramos de azúcar. Acá tenemos 200 gramos de harina leudante. Acá tenemos un limón, del cual solamente vamos a utilizar su ralladura. Por acá tenemos un huevo. Acá tenemos una cucharita de polvo de hornear. Por acá tenemos una copita de leche o el equivalente 7 cucharadas. Y por acá tenemos una copita de aceite o el equivalente 7 cucharadas. Ahora vamos a la parte de la preparación. Pero antes de ir a esa parte, les cuento que si alguno se pierde algún ingrediente, alguna cantidad, no hay problema. En la descripción de este video les dejo todo escrito. Ahora, en un bol vamos a incorporar el huevo, el aceite, la leche, el azúcar, el polvo de hornear y la ralladura de limón. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos los ingredientes, lo que vamos a hacer es incorporar las harinas. Primero vamos a agregar la harina leudante. Agregamos de a poco la harina y vamos mezclando con el tenedor. Hacemos eso con toda la harina leudante y continuamos. Hacemos lo mismo con la harina de castañas. La vamos a ir incorporando de a poco y mezclando con el tenedor. Agregamos toda la harina de castañas y continuamos. Bueno, ya tenemos incorporada la harina de castañas, así que ya está lista la mezcla. Ahora vamos al siguiente paso. Bueno, ahora voy a utilizar un molde. Ahora voy a utilizar un paño mojado con aceite. Le vamos a pasar este paño por todo el molde, así luego la torta no se pega. Bueno, una vez que aceitamos el molde o budinera, le vamos a agregar la mezcla. Bueno, ya tenemos la mezcla en el molde. Ahora vamos a la cocina. En la cocina encendemos el horno a una temperatura media. Ahora colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan cuánto tiempo va a demorar esta receta, dependiendo de la intensidad del fuego,
entre 40 a 50 minutos. Bueno, listo. Tras 40 minutos de cocción al horno, ya está listo nuestro preparado. Ahora lo voy a retirar y les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está listo. Bueno, ahora voy a hacer la prueba para saber si ya está listo el preparado y para eso voy a utilizar un cuchillo. La idea es pinchar la torta y el cuchillo tiene que salir sin nada de masa. Como en este caso, no salió el cuchillo con masa pegada. Así que ya está listo. Ahora vamos a dejar enfriar y luego presentamos. Bueno, una vez que dejé enfriar, miren qué pinta que tiene este pan dulce de castañas, que también se podría llamar budín o torta, dependiendo de la región, el nombre que le dan. Ahora voy a cortar una porción y les muestro cómo quedó. Así quedó por dentro. Les cuento que regala un aroma muy rico. Bueno, ahora se viene la parte más linda del video. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar esta porción que tengo en la mano. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata del pan dulce de castañas o también podría ser llamado budín o torta. Acá tengo servida una buena porción, voy a pasar a probar y les cuento. Bueno, a probar se ha dicho. Mm. Delicioso, increíble. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. El sabor de este preparado lo voy a resumir en una sola palabra. Delicioso. Hagan este preparado que luego seguramente me lo van a agradecer. Y para describir el sabor de lo que estuve probando recién, le cuento que para aquella persona que conoce las castañas, el sabor está acá. Pero para aquella persona que no conoce las castañas, este preparado, esta torta, tiene sabor a frutos secos. Es muy útil e interesante esta receta, ya que si no tienen acceso a castañas, pueden utilizar otros frutos secos sin problemas, como por ejemplo nueces, almendras, piñones, castañas de cajú y un largo etcétera. Bueno, me voy a despedir porque debo seguir comiendo este preparado exquisito. Por ahora me despido, pero no sin antes pedirles que si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten en la manito, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.